Al aire, desde Atlanta y para los 5 continentes escuchas Radio Latinos en el Mundo, emisora virtual de los latinos en el mundo. Radio Latinos en el Mundo, señal mundial. Hernando Ayala es América Latina en el mundo. Latinos en el Mundo, Radio Global, Radio Internacional. La lucha contra la pandemia desde el ejercicio de derechos ahí, en el hogar. Y vamos a hablar hoy sobre la igualdad de los seres humanos que en este tiempo está presente, porque todos confinados, todos enjaulados, todos impedidos de salir a moverse en las direcciones que cada quien prefiere, pues estamos ahí en un auténtico pie de igualdad. Y para conversar, nuestro compañero de viaje siempre, Óscar Saúl Cortés Cristancho, comunicador social, periodista, politólogo, experto en política pública de discapacidad y experto de vida sobre la condición de discapacidad que se vive desde siempre. Bienvenido, Óscar Saúl, a Latinos en el Mundo. ¿Y todos somos iguales a lo largo del ciclo vital, a lo largo de la vida? ¿O es real que somos iguales al nacer y somos iguales después de morir, pero durante la vida cada quien marca su ruta? ¿Cómo lo asume usted? Como siempre, es un gusto estar en contacto con la audiencia de Latinos en el Mundo. Un saludo especial para todos y todas, donde quiera que se encuentren. Fernando, la pregunta sobre igualdad me recuerda un poco a John Milton cuando escribía y relataba lo que pasaba con la libertad, la legalidad y la fraternidad en Europa, que gestó posteriormente los derechos humanos como los conocemos y que además nos permite saber que en la Constitución Política de Colombia, en su artículo 13, está consignado por escrito esa igualdad, pero que en la vida cotidiana se configura de manera diversa para cada persona, que la diversidad humana está inherente a cada ser, a cada nacimiento, a cada desarrollo del ciclo vital, y por eso hay que analizar muy bien cómo se configura y cómo realmente se materializa esa igualdad. Si la igualdad que todos tenemos al momento de nacer se cumpliera en la realidad, ¿cómo debería funcionar esa ética diversidad, ese valor de la inclusión, que no fuese solamente hablada, discurso, retórica, sino que en realidad se cumpliera, y esa equidad que le diera a cada uno lo que merece y lo que le corresponde? ¿Cómo funcionaría? Porque bien sabemos que la igualdad está escrita tanto en la Biblia como en el derecho, pero en la realidad no se cumple. ¿Cómo debería ser y cómo la vivimos en realidad, Óscar Saúl? Definitivamente, desde la concepción incluso, comenzamos a tener la herencia genética y todos somos diferentes. Al nacer, todos somos vulnerables, pero en el desarrollo del ciclo vital se manifiesta definitivamente esa diversidad. Y esa diversidad nos lleva a pensar en términos de que depende de la garantía de los estados para que se configure esa verdadera igualdad donde cada quien pueda tomar decisiones verdaderamente informado y pueda ejercer su proyecto de vida como quiera, donde quiera, cuando quiera, bajo un orden social, bajo unas reglas, y en esa medida el Estado es llamado a ser el garante de esa posibilidad. La inclusión debe pasar por la eliminación de las barreras. Sería una sociedad donde los contextos no tuvieran barreras ni actitudinales, ni físicas, ni de ningún tipo. Por ejemplo, en la educación. Ahora, en época de pandemia, muchos están haciendo educación virtual, pero las plataformas no están adaptadas, por ejemplo, para personas ciegas o con baja visión, no son totalmente accesibles. Todos los sitios web no están en esa condición y generan barreras para la navegación y el acceso a la información. Así es de que el contexto de la igualdad es bien complejo, y si no estamos en una sociedad donde todos nos aceptemos, donde todos nos respetemos, si con este mensaje del COVID-19, donde nos indica que todos somos vulnerables a él y que todos estamos en esa misma línea, pues no aprendemos como sociedad, no nos fortalecemos como sociedad, no nos volcamos al al otro yo, a buscar cómo hacer posible que todos podamos convivir, pues va a ser muy complejo de verdad ver en la realidad materializada esa igualdad. Desde Atlanta y para los 6 continentes, escuchas Radio Latinos en el Mundo, señal mundial.
En esa ética de diversidad que todos debemos construir como bien supremo de coexistencia pacífica, de convivencia en la diferencia con la igualdad inherente, debemos desarrollar una capacidad para comprender que cada quien en su libre determinación, autodeterminación, libre albedrío, pues escoge en dónde ejerce su dignidad inherente y su igualdad. Y entonces, cuando el ser humano asume libertad, autodeterminación, escoge el lugar donde va a desarrollar ciclo vital. Es como la secuencia lógica. Hay unos casos que no son así y muchísimos en una sociedad excluyente e inequitativa. Y para hablar de esos grados de vulnerabilidad que el ser humano va apropiando, hablemos del caso del habitante de la calle. El habitante de calle, que por ejemplo en Nueva York son un número importante de las víctimas que allí se están registrando en esta realidad COVID-19, el habitante de calle en un porcentaje muy notable, notorio, es persona que decide esa circunstancia de vida y entonces su vulnerabilidad se incrementa. Pero un Estado o nadie puede obligarlo a dejar de ser habitante de calle si no es su voluntad. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado para garantizar, y la sociedad y la comunidad para garantizar el derecho a la igualdad de esta persona? Garantizarle su respeto a la vida, garantizarle su respeto a estar en donde debe estar, también con respeto por los demás. Pero ahí se refleja claramente cómo la autodeterminación del ser humano le va haciendo optar por grados de vulnerabilidad en su diversidad de formas de existir. ¿Cómo analizar el caso, por ejemplo, de estos vulnerables entre los vulnerables? Los habitantes de calle, muchos de los cuales están por cuenta propia en esa situación, por determinación propia. Óscar Saúl. La realidad de las personas habitantes de calle es bien compleja en estos momentos de pandemia. El Estado debiera garantizarles un techo, comida, una ayuda humanitaria, pero hay que entender que esa realidad de personas habitantes de calle no se da necesariamente porque sea chévere o porque ese sea su proyecto de vida. Pudo ser en muchos de los casos porque falló algo, falló en el inicio del ciclo vital un desarrollo y un contexto económico, social, cultural, deportivo, recreativo, dietario, de alimentación, pues, que no se compaginó con la educación y que no tuvo entonces esa persona herramientas y elementos para permanecer y desarrollar su proyecto de vida en la sociedad. Puede ser que falló la garantía del Estado en alguno de estos aspectos de la igualdad, o que la equidad, que la entendemos como darle a cada quien según su necesidad y esperar de cada quien según su capacidad, tampoco se dio, no se presentó, o porque la persona en su contexto de violencia intrafamiliar pues fue expulsado a la calle, o porque la persona se conectó con el uso y abuso de sustancias psicoactivas y terminó en ese proceso de calle. Son muchos los factores diversos, pero sí, para retornar a la reflexión sobre igualdad, esa igualdad se establece permitiendo que libremente él decida estar en calle, y si decide estar en calle, pues se le garanticen sus derechos a la vida, sus derechos a estar desarrollando su capacidad de sobrevivencia en estos momentos de pandemia, en estos momentos de COVID-19, con ese soporte que la sociedad, la solidaridad como un principio fundamental debe salir a flote. La unidad, la articulación, la fusión de fuerzas, tanto del Estado como de los privados, como de la comunidad en general, para que este tipo de personas tengan elementos de apoyo para superar esta pandemia y para mitigar un poco la condición de habitante de calle que los hace altamente vulnerables, pero con otra consecuencia, que ese descuido que ellos puedan tener, ese abandono que ellos puedan tener en este momento, va a repercutir en que puedan contagiar gravemente a otras personas del común y que ahí se genere un daño mucho más letal por efecto de la propagación de este virus. Entonces, el llamado sí es a que se materialice siempre la igualdad, a que la equidad también se practique, que se respete esa diversidad. Radio Latinos en el Mundo, emisora virtual de los latinos en el mundo, señal mundial. Recordarles que estamos en el servicio Disnet Prensa Latinoamérica, en Alianza Latinos en el Mundo, AIR, Alianza Internacional de Radio. En esta conversación, Ética de Diversidad, Franja Aprendices Vitales, y en estricta pedagogía
podemos decir, Óscar Saúl, que en efecto, para que todos aprendamos de ese derecho a la diversidad, que es un valor sustantivo para la coexistencia y la convivencia en estos tiempos, en esta contemporaneidad, pues debemos saber que un habitante de calle, por diversidad de circunstancias, está ahí. Hay unos que han decidido tomar esa opción, hay otros que se han visto precipitados y forzados a caer en tal situación. Pero unos y otros, mientras estén en ejercicio de esa circunstancia de diversidad existencial, tienen igual, y ahí se configura el sentido de la igualdad en sociedad, tiene igual responsabilidad ante la ley y ante la sociedad. Y el vivir de la manera como yo prefiera y en la calle no me exime, ni me hace exento, ni me hace inimputable, ni me hace interdicto por esa razón. Yo me comporto, observo los derechos de los demás, respeto y exijo respeto y soy igualmente responsable ante la ley por mis actos y por lo que yo pueda realizar en mi ejercicio vital. Vale la pena que hagamos esa claridad para que entre todos podamos seguir potenciando la comprensión de esa ética de diversidad, de ese derecho a la diversidad y a la igualdad desde donde quiera que sea que estemos ejerciendo nuestro derecho a la vida. ¿Estamos sintonizados, mi estimado Óscar Saúl? Totalmente de acuerdo, Hernando. Si cada uno de nosotros no asumimos, además de legalidad, con ética y con responsabilidad, el hecho de estar en la calle, por ejemplo, desde la condición que sea, es ser vector, ser transmisor de una pandemia que puede congestionar los sistemas de salud. Y no es solo que la persona decida estar en la calle, exponerse, contagiarse, enfermarse, agravarse e ir a un sistema de salud a morir, sino que es posible que esta persona no tenga síntomas y esté en la calle, esté haciendo el ejercicio de esa libertad, entre comillas, y de esa voluntad en contra de la norma, pero lo que está haciendo es ser vector, transmisor de ese virus y llevar a sus casas o a otras personas que quieren vivir la muerte. Es tan sencillo como eso. La responsabilidad, entonces, la ética, el cumplimiento de la norma, pues hacen parte fundamental de ese vivir en libertad, de esa garantía de igualdad, de esa equidad que debemos practicar. Y definitivamente tenemos que ser responsables de las decisiones en cualquier condición de vida. La responsabilidad es total, Hernando. Así, la realidad, entonces, concluyamos en este instante de contacto, conexión, sintonía con nuestros escuchas, nuestro auditorio del momento, para decir que la calidad de vida consiste en la medida de la comprensión que cada ser humano tenga frente a la realidad. Si bien es cierto que en una sociedad de consumo nos hemos acostumbrado al confort y a pensar que la calidad de vida la determina el amoblamiento que podamos tener para estar, vale la pena que vayamos comprendiendo que la calidad de vida en su máximo porcentaje está en las neuronas y es intangible. Está en la mente, decía Sebastián Castro, narrador narratic de 10 años en Villavicencio, institución Abraham Lincoln. Él decía, todo está en la mente. Y con esa convicción, desde una realidad totalmente adversa para él, firme, construyendo su proyecto de vida a esa edad. Y entonces, calidad de vida está en la racionalidad y en comprender que las cosas son como son. Porque si no las comprendo, igual las cosas son como son y el que voy a estar en conflicto permanente y en desconexión y en falta de armonía para la coexistencia pacífica, soy yo el que no comprendo. En esa medida, entonces, una ética de diversidad que debemos construir entre todos se basa y se fundamenta en eso. 8.500 millones de seres humanos en este planeta somos todos individuos con derecho a la diversidad y todos tenemos que respetarnos. En discapacidad, la diversidad es amplia, es extensa, es bastante larga y ese será nuestro tema del siguiente encuentro. Así que, Óscar Saúl, su conclusión de cierre para este momento de sintonía y luego nuestra invitación a la siguiente conexión. Una conclusión desde la perspectiva de aprendizaje vital quiere decir que la igualdad tiene que ser vista desde las franjas de grises, de las tonalidades y variedades, de la diversidad, que debemos ser responsables de las decisiones que tomemos en cualquier momento del ciclo vital y que esa responsabilidad nos lleva a ejercer no
solo con legalidad la vida en comunidad, sino con ética, y hacer posible que haya una convivencia, que se eliminen las barreras actitudinales, que personas con o sin discapacidad, con pensamientos diferentes, podamos interactuar, que el respeto por la vida sea sagrado y que todos debamos apuntar hacia ese lado, a esa construcción, a partir de estas enseñanzas del COVID-19 y de la pandemia, de una nueva realidad, de fundamentar una solidaridad, pero una autorregulación que va al respeto por uno mismo. Dicen los japoneses que no se infringen las normas porque alguien lo esté viendo, porque hay una cámara de seguridad, porque hay un código que así lo establece, sino porque uno mismo se ve a uno mismo y uno se quiere, y cuando uno se quiere y la autoestima está bien calibrada en el desarrollo vital, pues esa autoestima nos lleva a respetar, primero respetarnos a nosotros y luego respetar a los demás. En ese sentido, la libertad es fundamental, el Estado tiene que garantizar la materialización de esos derechos, tiene que permitir con sus acciones, la sociedad también es garante de esa materialización de la libertad, de la igualdad, entendiendo, como ya decíamos, que la diversidad está presente en todos los espacios del ciclo vital, y también que las barreras se deben eliminar, se deben erradicar para que todos podamos vivir en sociedad. Bueno, maravilloso espacio, encuentro en esta franja aprendices vitales, vitalicios, aprendices de por vida, tema ética diversidad. Dentro de este tejido de alianza, fíjese usted que la alianza es un significado bien profundo que también lo vamos a dilucidar y a comprender en uno de estos encuentros. En alianza, Disnet Prensa Social, Disnet Press, Radio Latinos en el Mundo, desde Atlanta, estado de Georgia en Estados Unidos, y AIR, Alianza Internacional de Radio, desde Nueva York, para todo el mundo, para toda Latinoamérica, para Iberoamérica, en tiempos de radio global, radio internacional, conexión mundial. Y nunca perdamos de vista que estar conectados no significa estar comunicados. Estamos comunicados en el momento en que activamos la comprensión, la escucha activa, nos sintonizamos. Estar conectados no es estar sintonizados. Estamos sintonizados cuando estamos comprendiendo y aprendiendo. Somos aprendices vitales y tendremos en el milagro de la vida un nuevo encuentro aquí desde el Máster Internacional de Disnet Prensa en Bogotá. Un abrazo, Oscar Saúl, y un abrazo para todo nuestro auditorio, toda nuestra audiencia. Sintonizado siempre. Un abrazo para usted, Hernando, y para toda la audiencia en esta Alianza Internacional de Radio de Latinos en el Mundo, desde el Máster Internacional de Disnet Press en Bogotá. Nos volveremos a encontrar para seguir en este recorrido del aprendizaje vital. Al aire. Radio Latinos en el Mundo. Emisora virtual de los latinos en el mundo. Señal mundial.